ese histórico Venezuela. Estaba con arriesgó su vida. Y llegamos a ustedes gracias a Seleki Samsung y Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. ¿A que no adivina? Voy a ser estrella del Club de los Tigritos. La única, la mejor. ¿Qué es, mija? ¿Qué te dio? Tranquilízate. Ay, chica, tú deberías hacer el casting. Ya yo le avisé a Tiani y a media alta sociedad. Mija, estás loca. Eso es para niñitas. Soy Vladimir Pérez, fui el productor y el director del área de programas infantiles de Venevisión durante muchísimos años, y quizás el programa más icónico que produje para esa pantalla fue El Club de los Tigritos. Bueno, Carolina, tú vas a ver que van a ir muchísimos niños a ese casting. Además, a todos los chamos les gusta El Club de los Tigritos. Sí, Manuel, pero a mí me gustaría una niñita como la que está allá. Yo, cuando estaba en bachillerato, a los 15 años, yo me gradué súper joven, a los 15 años me gradué de bachiller en humanidades. Y durante el periodo de mi último año en bachillerato, el canal del Estado, el canal 8, quedaba muy cerca del liceo donde yo estudiaba. Y entonces ellos tenían un programa de concursos estudiantil que estaban promoviendo, y visitaron los liceos cercanos, etcétera, etcétera. Y yo fui uno de los elegidos del liceo donde yo estudiaba para pertenecer a ese equipo de producción. Hola, permiso. Hola. Nosotros somos los directores del Club de los Tigritos. Estamos en búsqueda de nuevos talentos. Ay, ese es mi programa preferido. ¿En serio? Mira, nosotros estamos haciendo un casting y nos gustaría muchísimo que participaras. ¿Qué nos dices? Hola, mi nombre es Marjorie Flores, soy venezolana, nací en Caracas y tuve la oportunidad, la bendición de trabajar con mucha generación que realmente me siento orgullosa hoy en día de todo lo que logré allí. Yo estaba muy chiquita, yo iba a las clases de baile con mis hermanos que estaban en dos escuelas. Ellos estudiaban folclore y estudiaban flamenco y yo me coleaba en las clases. Tendría como 3 años y medio, 4. Yo veía a mis hermanos zapateando, yo me metía por una esquinita y bailaba. Hasta que un día un profesor me dijo, mira muchachita, ¿qué haces ahí? Bueno, yo empecé a hacer clases porque ese profesor me dejaba la oportunidad, aunque yo no pagaba clases, de que por ahí me metía, me coleaba y bailaba. Y así empezó esa pasión que yo sentí, que siento por bailar. Y una vez que entré ahí, me encantó todo lo que aprendí de la producción de W8, se llamaba ese programa de concurso. Y de paso competí y de paso tuve la suerte de ganar. Tendría yo como 16 años, 15, 16 años, porque Gudelia me puso a trabajar en Venezolana de Televisión como bailarina y yo estaba chiquita. Me sentía como grande porque mis compañeras me doblaban la edad. Un ballet profesional, el ballet de Venezolana de Televisión. Yo dije, wow.
la gente de esa producción me ofreció quedarme trabajando con ellos. Y eso lo hice por un periodo de tiempo. Y dije, bueno, esta es la carrera que quiero estudiar. Lo más parecido que había en Venezuela para ese momento era comunicación social. Mucha gente entraba a comunicación social con la esperanza de trabajar o en publicidad o en televisión. Y cuando iba como por la mitad de la carrera, había la oportunidad de hacer una pasantía. Uno de mis amigos de adolescencia era Jorge Colón, que los dos practicábamos artes marciales coreanas juntos, entre otro grupo de amigos, y su papá era Jorge Félix, que para aquel momento era el gerente de producción de Venevisión. Entonces yo le pido al señor Félix el favor si yo podía hacer una pasantía, pero no en Venevisión, una compañía que le estaba montando que se llamaba Progesa. Y él me dijo, mira, Progesa no va a estar lista todavía. Yo te voy a conceder una pasantía en Venevisión. Y yo le dije, bueno, pero en el noticiero. No, en el nociero no vas a aprender nada. Donde yo te ponga, eso es. Comencé la pasantía ahí y esa pasantía duró 30 años de mi vida. Venevisión, la televisión que sí se ve. Otro cumpleaños le vamos a tomar. Mundos de alegría, sorpresa y emoción. Sábado tras sábado en la televisión. Somos los primeros y dando lo mejor. Yo me vine a dar cuenta que de verdad estaba trabajando con niños cuando empecé a trabajar prácticamente en Venevisión, con los mini pops. Soy Daniela Alvarado, trabajé mi niñez y después ya mi adultez como unos 15 años en Venevisión. Yo le dije a mi mamá, yo quiero bailar ahí, en los niños esos que bailan en la tele. Sí, tú quieres, sí. Me llevaron a hacer la audición y quedé con Marjorie Flores. Eran muchísimos niños y quedé en los mini pop. Sábado Sensacional. Tenía 4. Los mini Tenían que tener carisma, hacer fonomímicos, tenían que ser graciosos. Entonces, ¿Pasa? pasó una camioneta, entonces la señora hace así. Tenían que tener el arte de poder elocucionar. Ahora viene lo mejor. Es difícil de explicar porque los mini pop era un segmento que estaba en Sábado Sensacional, incluso desde antes de que yo estuviera, porque hubo un grupo antes, y era un segmento dedicado al público infantil que podía ver durante 6-7 horas Sábado Sensacional. Entonces tú podías ver grandes cantantes y grandes artistas y a lo mejor un homenaje que le hacían a algún actor o lo que fuese, y tenías este pequeño segmento que estaba dentro del programa que eran los mini pop. Yo a los 4 años bailaba como Michael Jackson, recitaba poesías de Aquiles Nazoa, imitaba a Karina. Oye, Merodio, y que le pediste una botellita al niño Jesús y no te la ha traído todavía. ¿Qué pasaría? Dicen que tú cantas, que tú bailas. Yo, sí. ¿Puedes cantarnos algo? Yo, sí. ¿Qué nos vas a cantar? Y tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. La manzana se pasea. Mi mamá, ¿y qué? ¡La manzana se pasea! O sea, bailaba los melódicos, bailaba como Michael Jackson y voy a llegar, la manzana se pasea. Y que no. Y de los mini pops puntualmente, Juana la Cubana. Hacemos el primer día de Juana la Cubana
las líneas del canal se empezaron a caer. La gente, póngalo otra vez, eso está espectacular. Los mini pop, cuando yo los tomé, no bailaban mucho, eran más carismáticos. Yo empecé a trabajarlos y empezaron a bailar. Bueno, resulta que ponen a las 7 de la noche las mini chicas del Can de nuevo. Se arma ese rollo, que no, que tal, que las niñas en horario adulto. Claro, no estábamos en vivo. Había sido el mismo video que lo habían repetido a las 7 de la noche. Esos eran los niños graciosos, los niños que locucionaban, que salían en Bienvenido, que hacían muchas cosas, eran demasiado polifacéticos. Hola, soy Yalimar Salomón, actriz, bailarina, presentadora y pertenecí al staff del Club de los Tigritos por más de 4 años. Hola a todos, mi nombre es Jocelyn Salomón, soy bailarina profesional, instructora y también tuve el honor de pertenecer al Club de los Tigritos. Mi hermana y yo veíamos mucho el canal cultural de Venezuela, el Canal 5. Era ópera, ballet clásico, no sé, las dos nacimos como con esa inquietud, ¿no? Y desde chiquitas comenzamos, queremos hacer ballet. Mi abuelo, que fue prácticamente mi padre, nos puso en ballet desde los 6 años tenía yo. Y haciendo ballet clásico y hacíamos jazz también, o sea, era una pasión por el baile en todos los sentidos. Mi mamá, ella se había vuelto a casar con un señor que era actor. Yo estaba casada con un actor y esa noche las recogimos del ballet y fuimos a buscar un libreto que él tenía, estaba grabando una novela y ellas se quisieron bajar con él y él las bajó. Entonces pasaron por el salón de ensayo y estaba Marjorie, creo ensayando los mini pops ese día y fue comenzando el año, eso fue en un mes de enero y ellas se quedaron paradas mirando el ensayo y se pusieron a bailar en la puerta y Marjorie las vio y de una vez preguntó que quiénes eran ellas. Yo comencé en ballet clásico, pero siempre estuve muy clara que lo mío era el jazz. O sea, yo era más ritmos variados, por decirlo así, otras técnicas. Pero el ballet es súper importante para comenzar como bailarín profesional. Y dijo, me las traes el lunes, que les quiero hacer un casting. Cuando Lourdes las presente, ustedes salen y hacen su prueba, ¿ok? Recuerden que esto es en vivo, no se pongan nerviosas que todo les va a salir muy bien. Y Marjorie dice, wow, sí, ellas tienen muchas condiciones, pero lamentablemente ahorita no hay cupos para los mini pops. Pueden estar en mi ballet. Ella tenía su ballet, el ballet de Marjorie Flores. Entonces él me dijo, yo no me hago responsable de llevar las ensayos ni traer las ensayos. Y ella, mamá, ¿qué quiero? Mamá, ¿qué quiero? Me hago responsable yo. Y empecé a sacar tiempo de donde no lo había, pero mis hijas fueron a su ballet. Mi hermana y yo comenzamos, nos estrenamos en la televisión en Mini Estrellas Sensacionales con Amador Bendayán, o sea, imagínate, fue un gran momento. Fuimos Mini Pandoras. Que era un trío mexicano. Y Sábado Sensacional hacía las Mini Estrellas Sensacionales. Y entonces esa fue nuestra primera presentación, Mini Pandora. Yo creo que yo no tenía ni dientes y yo hacía como una mariposa. Eso me da risa. Pero ese fue realmente nuestro primer programa en televisión y Sábado Sensacional, imagínate, el gran Sábado Sensacional. En el escenario, los Mini Hombres G. Hola, mi nombre es Tiani Santos, soy actriz, bailarina y animadora. No sé si era un sueño o algo nació cuando yo fui a ver a Juan Corazón al Teatro La Campiña y mi mamá me compró el cassette y yo me ponía en la sala y era baile, baile, baile. Entonces mi mamá, oye, como que a ella como que le gusta bailar, entonces me metió en academias. Empecé en una academia en el Parque del Este, después hice varias obras de teatro.
También pertenecía al grupo de Eduardo Nevado, que ese ballet llegó a ser el ballet de Supercrópolis o Chamacrópolis. Y justamente ahí en el ballet estaba con Jefferson Piñero, que también fue parte del Club de los Tigritos, y la mamá dice, mira, están haciendo un casting para los mini pops, ¿quieres ir? Y entramos y bueno, todos los mini pops viendo a todos los niños que están entrando haciendo el casting, y claro, los nervios, pues, imagínate, yo era muy tímida, extremadamente tímida. Entonces nada, entonces entramos y cada niño tenía que bailar, le ponían una canción y tú tenías que, fue libremente lo que tú quisieras. Entonces bueno, yo me acuerdo que yo le di con todo ahí y bueno, quedé, o sea, le gustó porque quedé, pero era súper, o sea, estaba Roxana, que ella estaba ahí y uno la reconocía de pequeña, entonces claro, uno le da más nervios porque uno dice, bueno, ellos ya tienen años y años aquí y bueno, ¿será que sí o no? Y quedamos Yorgeli, Jefferson y yo. Hola, mi nombre es Wanda Disidoro, soy actriz, animadora, bailarina. De niña es normal, su colegio, ninguna actividad así extraña, pero la abuela la habían escogido cuando ella tenía 15 años, antes de la guerra, en Chinechita para hacer una película y salió en una portada, eso escondidas de la familia. Pero en esa época no era bien visto y ella siempre se le quedó en la cabeza que si no era ella, su descendencia, alguien tenía que estar ahí. Y ese numerito me lo llevé yo. Y me imagino que ella habrá visto en Wanda eso, pues, que tenía ese potencial. Todo comenzó a los 8 años de edad en Venevisión. Fui a hacer un casting para poder entrar a los mini pop. Me fui a ver con la gente de producción y cuando me vieron me dijeron que no les servía. Y a los mini pops le dijeron, caramba, es que ella es muy alta, tiene 8 años y es muy alta como para los mini pops, no me sirve. Y casualmente la profesora Marjorie Flores estaba sentada al lado de nosotros y escuchó todo lo que pasó. Por supuesto, yo siendo una niña de 8 años quedé como... Y ella bajó la cabeza como... Y yo la vi salir y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Wanda, ¿te gusta bailar? Sí. Ella me dice, a lo mejor a ellos no les funcionas, pero a mí sí. Yo soy la profesora Marjorie Flores, tengo un ballet, soy la coreógrafa también de los mini pop, eran mini pop, teen pop, y sí me gustaría abrirte las puertas de mi ballet para que tú pertenezcas a él. Y bueno, ahí empezó todo, pues. Nosotros con el ballet de Marjorie teníamos presentaciones en televisión, en los diferentes programas infantiles o producciones infantiles que tuviera el canal. Yo, la primera presentación que tuve ya en el ballet de Marjorie fue País de Caramelo. País de Caramelo era un programa que conducían las cómplices, Maite, Viviana y Delta, creo que era la que estaban en ese momento. Un caramelito, 2 caramelitos, 3 caramelitos, ¡ya! Era como que el baile emblemático de ellos, ¿no? Vamos a iniciar este concurso donde 1, 2, 3, 4. Alguna de ustedes 4 va a ganarse muchos regalos. Aparte teníamos presentaciones afuera, a nivel corporativo, con Marjorie, digo, de repente en 15 años habían personas que para sus 15 años querían hacer un performance, entonces nosotros nos contrataban para eso. Esa era como que la gran diferencia de los mini pops y el ballet de Marjorie. Y de esta manera continuamos en nuestro rico especial de caramelo. Dame el huesito. Todas empezamos en el ballet de Marjorie Flores. Marjorie Flores siempre fue un ícono en el medio como para ya después como que buscar el camino hacia lo que más o menos uno quisiera, bien sea actuación, cantante, bailarina, etc. Bueno, la profesora es un pilar fundamental en mi vida. Es
ese tronco de ese árbol que estuvo allí todos los días guiándonos de cómo se tenía que llevar la vida, con disciplina, siempre con constancia, con esfuerzo, que las cosas no se logran de la noche a la mañana. Marjorie Flores, una extraordinaria bailarina, una mujer que nos vio crecer a todas nosotras, una mujer que si quiere poner a bailar una piedra, la pone a bailar. La profe, Marjorie, es una de las tipas más increíbles que he tenido la oportunidad de conocer. Fue la mujer que me enseñó, me presentó y me dijo, hola, bienvenida al mundo. De esto se trata este trabajo, esto es la disciplina. La exigencia, porque llegó un momento que sí, le exigía, le sacaba, yo lo que hacía era sacarle como todo ese jugo, ese talento, y yo quería que esos niños me dieran todo lo que tenían adentro, y muchas veces lo lograba, porque el resultado era maravilloso. Ella fue muy fuerte, pero no de mala forma, fue exigente, vamos a decir esa palabra, fue muy exigente, era de las personas que quería más de ti. El hecho de que tú estuvieses un día, ay, lo hiciste muy bien, eso no quiere decir, ya tú te las sabes todas, no. Cuando ellos trabajaban bien y ellas me veían, yo le decía, les quedó muy bien, o sea, sus ojos eran brillantes, como mi profe me dijo que sí, cuando no les quedaba bien, yo decía, eso no estuvo bien. Nos exigía una disciplina bastante dura. Marjorie sí era muy estricta. Y claro, yo la entiendo, o sea, ahora que ya estoy más grande, entiendo que tantas niñas y tantos niños al mismo tiempo, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una organización. Marjorie era como muy rígida con el vestuario. Tenían mallas de todos los colores, medias largas de todos los colores, la cinta, el cabello recogido. O sea, era muy disciplinada ella en todas esas cosas. ¿Cómo luchó esa mujer conmigo? Wanda era un poco floja para los bailes. Me encantaba lo que estaba haciendo, pero era muy floja. Y todas las niñas del ballet tenían una fuerza impresionante. De verdad, el ballet de Marjorie era espectacular como bailaban las niñas por la fuerza que tenían y la coordinación. Yo era todo lo contrario, pero me gustaba lo que estaba haciendo. Esa mujer luchó hasta que lo logró, porque yo no movía ni un dedo y ella lo logró. Ellos tenían que llegar a una hora, por decirte una hora, a las 2 de la tarde. Si alguien llegaba tarde, ya había un problema. Yo siempre llegaba tarde, siempre. A las 3 de la tarde el ensayo, y el que llegue tarde me va a escuchar. Y yo me acuerdo que yo veía a las que llegaban tarde y eso era... Y apagaba la música. Y decía, ábranse. Y yo quedaba así en el medio, imagínate que... Y así. Pero nos ponían a hacer abdominales y subir a bajar pie. O sea, ella me hace 100 abdominales y 100 de esto y 100 de otro. Todos tenían que llegar a una hora. ¿Por qué? Porque había que llegar al comer. Por decirte, había que almorzar. Esos niños tenían que almorzar, ensayar, cambiarse y al escenario. Madre mía, qué carácter, pero un carácter que era necesario en ese momento para mí, porque si vas a lidiar con un montón de niños, que los niños son niños. Y ella tenía la llave para ponerlos derechos, pues. Cuando yo pasaba, vienen las generalas, los técnicos de edición. Adiós, mi generala. Y yo, adiós. Adiós, porque ella también me decía, Marjorie, wow, ¿cómo tú haces con todo ese poco de niñitos para que se porten tan bien, para que estén tan disciplinados? Bueno, eso poquito a poco. Lourdes, ya vamos a empezar, ¿estamos listos? Ay, sí, Manuel, 5 segunditos, un ratoquito más y listo, ¿ok? Soy Lourdes Martínez Downing, actriz, bailarina he sido. Para mí, que he trabajado con diferentes coreógrafos en mi vida, Marjorie tenía un oído en los tiempos muy distintos a todos los demás. O sea, cogía tiempos y movimientos dentro de la música donde otros coreógrafos no trabajaban. Que yo quería que los viejos le enseñaran a ese alumno nuevo cómo se portaban ellos para que ellos se iban amoldando, pues, como se dice. Eran muy disciplinados, entonces claro, para que funcionara era así, era la única manera. Con Marjorie
mi experiencia fue súper chévere. Lo que pasa es que yo entré grande, yo no entré tan pequeña. Entonces, claro, Marjorie lo que hacía conmigo era jugar, o sea, decir, mira, Sandra, te voy a pasar mi sangre, a ver si te apretas esa coreografía, no puede ser que no te la aprendas. Ya todas se la sabían, la única que tenía que ensayar más era yo. Esto es disciplina, con esto se llega y recuerdo que muchas veces a los más pequeños nos ponía de ejemplo ante los grandes. Danielita me decía, me contestaba mal. O sea, tenía como 8 años y yo le dije, oye Daniela, vamos a repetirlo. No lo voy a hacer. Mete la barriga, párate derecha, sonríe, tienes que sonreír todo el tiempo, toda esta cosa. Y a mí me encantaba. No lo hago. Digo, bueno, entonces no irás en el programa. Hay que llamar entonces a Elena Rosas para que te saque. Sácame, yo no lo voy a hacer. Ellos vivían aquí en Frijolandia, pero se fueron con una genio que se llama Roxy, sí. Hola amigos, soy Estefanía López, actriz, bailarina, animadora. Tuve la oportunidad de conocer a la profe, a Marjorie Flores. Allí entré en su academia en San Martín, estábamos Wanda, Yalimar. Yo tuve muchos encontronazos con Marjorie porque yo tengo un carácter muy fuerte. Yalimar me retaba muchísimo. Me levantaba las cejas y me veía de arriba abajo. Y yo también la veía de arriba abajo. A mí no me gustaba que me mandaran. Y ese problema yo también lo tenía con mi mamá. Me volteaba y la dejaba ahí, para que se le calmara. Cuando se calmaba la fiera, yo iba. Le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué me levantas los ojos? Nosotros teníamos un chiste que era, ¡fuerza, fuerza, rodilla, rodilla! Todo tenso. Era como algo característico de nosotras estar todo el tiempo así. Y todo el baile era así, ¿no? Y entonces, yo ese día, no sé, estaba cansada o X, no sé, no me quería reír. O sea, y ella, ríete. Y yo. Me veía así como, y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces la actitud era como, se paraba, sacaba el pecho y bueno, vamos a hacerlo. Volví a parar la música. Que te rías. Y yo, me estoy riendo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que yo ahorita las veo, yo qué insoportable de animar. Cuando yo lograba que esa fiera se bajaba, yo las abrazaba. Le decía, mira, te estoy diciendo esto, por esto y por esto. Y sí, ella la rigidez de Yalimar bajaba como... O sea, de verdad que insoportable, ¿sabes? O sea, pero bueno, ese tipo de encontronazos había entre ella y yo. Y yo hoy le pediría disculpas por todo lo que hice, porque es que sí, de verdad era insoportable. Esta casa con sus risas, sus historias, tradiciones y el calor de compartir es la razón que nos une. Por eso, en Multimax encontramos todo lo que necesitamos para hacer en cada momento el hogar que soñamos. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. Tapatapá, padapapá. Tapatapá, tatitata. Mi nombre es Isaías Urbina. Soy músico, arreglista, compositor, productor musical. Yo empecé en 1968 con el conjunto Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Y de allí empecé a rodar con la música gracias a los hermanos Espinosa, Alberto y Nelson Espinosa, que fueron los que me pusieron a trabajar con música, por decirlo así. Yo toda la vida quería ser músico. Isaías tiene una virtud, que es que él hace eslogans musicales sencillos que la gente se le pega. Sucedió que yo trabajaba con Ali Agüero. Ali Agüero es un músico espectacular, director de Los Cuñados. Es el que hoy día tiene el premio Guinness con una cuña muy famosa que es: solo en la estancia encontrarás el buen sabor del restaurante. Había esas producciones gigantescas en donde él controlaba a todo ese gentío. Obviamente, dentro de todas esas personas que grabábamos para las grandes producciones, había músicos muy destacados como Ali Agüero, por supuesto, ¿no? Me dice, mira, tú me puedes hacer una suplencia. Le digo, ajá, ¿dónde es la suplencia? En Estudios del Este, en La Castellana. El dueño de Estudios del Este en aquella época era José Bardina. Termino de grabar el miércoles y me dice, ¿tú puedes venir el lunes que viene? Pero, ¿y Ali? Me dice, no,
es que Ali me llamó que te dijera porque él tampoco va a venir el lunes que viene. Ah, bueno, ok. Entonces yo voy el lunes siguiente a grabar y el lunes cuando termino de grabar me dice, mira, pasa por Recursos Humanos en Venevisión. ¿Qué? ¿Y qué tengo que hacer yo en Recursos? ¿Qué hice yo mal? Aquí me dice, no, es para que te quedes en la orquesta, que tú vas a ser ahora el titular de la guitarra porque Ali renunció. Así entré yo a Venevisión. Cuando empiezo de verdad ya en Buenos Días, tenía como 19. Bien chamito. Y yo estaba dentro de Venevisión y estaba como ahí en el equipo de producción. No tenía cargo de nada, asistente, pero también producía segmentos, etc. Pero yo de verdad no sabía qué quería hacer dentro de Venevisión. Eso de que yo llegué con la idea de producir, mentira. Al principio muy tímido, abrumado por la televisión. Entonces las periodistas, Elizabeth Ancot, me acuerdo, Marussi Gitani, empezaron a invitar a sus pautas en exteriores. Ellas hacían reportajes de todo tipo, todos los días. Entonces empecé a salir, me empecé a ser amigo de los técnicos, de los camarógrafos. Y el productor Julio Ibarra, que era, digamos, el jefe de todo ese contenido matutino, yo le presenté una idea de un segmento que se me ocurrió, que se llamaba Tiempo Libre. Vladimir era un apasionado y es todavía un apasionado de la televisión bien hecha, de la televisión correcta, de los contenidos armónicos, un buen contenido hecho de una buena manera, con una buena forma. Y entonces era qué hacían los artistas en su tiempo libre o cosas que hacía la gente en su tiempo libre que era muy interesante, que valía la pena conocer. Entonces el tipo me dijo, bueno, hazla. Y la sesión funcionó. Yo no conocía a Joaquín, lo había visto trabajar, pero como jefe, él lo nombran gerente de producción y me llama, no sé, semanas después, un mes después, no sé. Y me dice, mira, Vladimir, yo no te conozco, pero me han dicho que eres muy buen trabajador. Yo quiero que tú seas de mi equipo. Y yo le dije, ¿qué implica ser de su equipo? Y me dijo, trabajar duro. Le dije, bueno, cuente conmigo. Y así fue. Joaquín Riviera, mi padre, mi amigo. Joaquín Riviera era un ser humano extraordinario, un gran maestro. Era un ser que cuando te tenía que decir la verdad, te la decía en tu cara. Decía, esto no está bien, esto es así. Si hay alguien que me enseñó, se llama Joaquín Riviera. De verdad que se lo agradeceré hasta el día que me muera porque de verdad que fue una escuela espectacular y un amigo espectacular, así como suena. Cuando me paraba frente a él sentía un gran respeto y un honor de que él me tomara en cuenta para muchas cosas que lo hizo y que me dio la oportunidad. Ese fue el ser que me dio la oportunidad. Él me dio el primer contrato en Venevisión y yo solo agradezco todos los días, esté donde esté. Mira, yo no conozco y no recuerdo una persona tan talentosa, tan metódica, tan disciplinada, tan creativa como Joaquín Riviera. De las cosas que más agradezco yo a esta profesión y a la vida es haber tenido a Joaquín como mi padre profesional, ¿sabes? Y Wanda siempre decía, Joaquín, yo lo veo como mi abuelito, ¿sabes? Y conversábamos de todo un poco, cómo te va, ¿sabes? Era como que sentíamos ese apoyo de él, ese consentimiento, esa forma tan bonita que tenía él de dirigirse a las personas. Y bueno, quedó el abuelito de Wanda en la casa, pues. Yo leí mucho desde muy pequeño y eso siempre me daba muchas ideas. Y después yo eché para atrás y me acordaba que yo jugaba con un grabador de audio, creo que llegaba de cassette, y yo me ponía a hacer programas de radio, solo ahí en la casa o con mi hermana, que es 5 o 6 años menor que yo. Y hacía programas estúpidos, que sí, el descubrimiento de América, pero era yo solo jugando con un micrófono y un aparatico. Tenía la intención creativa, pero no me daba cuenta, para mí era como natural. Y cuando encuentro en Venevisión ese marco de, mira, se me ocurrió tal cosa, mira, se me ocurrió tal cosa. Al principio, a veces me prestaban atención, otras veces no. Pero un día, Joaquín me dice, mira, tú que dices que eres inteligente, va a haber una reunión esta tarde como a las 3 en mi oficina, ve para allá.
yo voy. Empiezan a hablar, ¿no? Entonces, el programa de concurso que vamos a hacer, no sé qué broma. Entonces, un ejemplo. Bueno, ponemos la receta de una sopa, me acuerdo perfectamente, de una sopa de auyama. Y la gente tiene que adivinar cuáles son los ingredientes de la sopa de auyama, y yo sí. O sea, ok. Entonces, ¿qué opinas tú, Vladimir? Yo le digo, me opina que es un desastre, que quién va a ponerse, o sea, porque va, o sea, que eso es antiguo, ¿quién va a hacer? Me dice, bueno, me dice el productor, ¿y qué se te ocurre a ti? Y denme un segundo. Salgo corriendo, busco el VHS, que lo había grabado, y lo pongo. Dije, no sé, pero haría algo así. Y los tipos ven el cassette, ven la grabación, me sacan de la reunión. Salte un momento, por favor, Vladimir. Me botaron, ¿quién me manda a mí? Está abriendo la boca. Y entonces me vuelven a llamar al rato, y yo asustado, ¿sí? Y me dicen, mira, los programadores están de acuerdo con tu idea, la vas a empezar a producir tú, tienes tantos días para hacerlo. Y ese fue mi primer programa como productor general, llamado Control V, animado por César González. Con la fuerza, magnetismo y dinamismo de Control V, en el 89, ustedes y nosotros tomaremos el control junto a César González de fabulosos premios. Que era el animador del programa de la sopa de auyama, pero como ya lo había contratado, decía, no, pero ese señor está muy viejo para eso. No, ese es el que tiene, ya está listo. Y bueno, y fue el primer programa que hice, por cierto, con César, de muchos. Después trabajé muchísimos años con César González. Hicimos de todo. Y fue mi primer programa de concursos grandes, pues ya hacía concursitos pequeños. Ya había pasado por La Estrella de la Fortuna y por Match 4, que yo fui parte de ese equipo por un tiempo. Estrella de la Fortuna. Match 4. Televisión con clase E. Televisión. Pero estaba el hándicap de ser un productor de 20 y pico de años. Nadie me paraba nada, no me hacían caso. Era conflicto con todo el mundo, nadie creía en mí. Creo que estaba haciendo como ese mango que iba madurando, y ya empecé a recibir algunas piedras que no recibía cuando era asistente de producción. Entonces los caminos no eran tan fáciles, pero yo iba aprendiendo. Una de las cosas que aprendí es que no puedes solo, tienes que armar un equipo. Control V, una nueva dimensión en diversión por Venevisión. El equipo era increíblemente de alto nivel. Mi camino infantil comienza cuando pude armar un departamento dentro de la estructura de producción de variedades, presidida, o sea, siempre gerenciada y manejada por Joaquín. Se formó el equipo de concursos. Y entonces, de ahí, de Control V, sale el que yo quería hacer desde el principio. Lo que más se parecía a mi idea original fue Sigue la Pista. Sigue la Pista. Que lo animaba José Vieira, Adel Hayes Salvage y Susana Bacerva. Y de ese hicimos varios capítulos infantiles. Trajimos niños a jugar, eso me encantaba pues, la alegría de los chamos y se divertían. Y era un programa de conocimiento, era de cultura general. Entonces, sorprendentemente, los chamos sabían hasta más que los mismos jóvenes que venían a concursar. Era entretenimiento, era música, era información. Cepillarse los dientes es cuestión de obligación. No habrá muelas enfermitas ni dienticos picaditos. 17 discos con Poppy hice. La gente decía, cónchale, que Poppy, que esto, que lo otro. No. Lo que sucedía era que Diony era muy disciplinado, extremadamente disciplinado, y a él le gustaba, una de las cosas que le gustaba era que yo le cumplía con su disciplina. Venevisión tenía sus artistas ligados a Sonor Rock Band, y el producto infantil de Sonor Rock Band era Las Payasitas Ni Fu Ni Fa. Con quien trabajé muchísimo en mi vida. Y el producto infantil muy sólido, muy conocido de Radio Caracas era Poppy.
él entró a hacer el circo de Poppy en Venevisión. Y por supuesto, como yo estaba allí, no había problema porque yo era el arreglista de él. Entonces, con él trabajé también allí, sí señor. Entra el señor Diony López a la sala de conferencia de Joaquín y está Peña, están todos los grandes productores. Y entonces Joaquín empieza a presentar. Bueno, tú conoces a Ricardo Peña. Ricardo, gente grande hablando entre ellos. Y el fulano que hace tal, y Eddie Valerio, y no sé qué broma. Y este es Vladimir, que a partir de hoy va a ser tu productor. Me enteré ahí. Y bueno, después se pueden quedar ustedes juntos a trabajar. Y se cierra la puerta, me quedo yo con Poppy. Y el tipo me dice, ¿qué idea tienes? Y yo le digo, bueno, lo que se me ocurrió fue decirle, yo te veo a ti como a Poppy, como el Mickey Mouse venezolano. Y el tipo me dijo, eso es, yo soy el Mickey Mouse venezolano. El hombre tiene muchas cosas que aprender y todavía mucho más que descubrir. Entonces me habían dicho que era muy difícil trabajar con Poppy. Y empiezo yo a ver, mira, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tomas? ¿Qué jugo de qué? O sea, y nos hemos puesto a trabajar. Yo le cambié los colores a Poppy, lo puse en multicolor, lo dibujé en muñequito. Él aparecía en el programa, no a cada rato, se llamaba Fiesta con Poppy, no la fiesta de Poppy. Trabajar con Diony era increíble, de verdad que hasta el último momento. Sábado Sensacional tenía el mejor presupuesto del área de variedades de Venevisión, gigantesco. Todas las facilidades estaban ahí. Y el único ballet que estaba por ahí está el ballet de Marjorie Flores. Marjorie tiene unas niñitas que bailan y ella pasó por los mini pop. Vas con el ballet de Marjorie Flores. Y bueno, nada, o sea, fue como que crúcense, pa. Y de repente yo conozco a Marjorie, que era Marjorie, estaba Merly, me acuerdo de Merly chiquita, me acuerdo de otras, que se me van los nombres, Luisa Pacheco estaba ahí, pura pulguita. Y con ellas hicimos las popinitas. De hecho, yo aparezco en un disco de acetato, como las popinitas, y ahí aparezco yo. Fiesta con Poppy tuvo 2 temporadas, y después la negociación con Poppy empezó como a variar. Quizás no fue muy bien la relación Poppy-Venevisión. Conmigo siempre tuvo excelente relación, pero me preguntaron, ¿tú puedes hacer algo parecido sin Poppy? Y yo dije, sí. Entonces pienso en Danielita Alvarado, que me encantaba, me parecía súper talentosa, una niña, pero prodigio, pues. Hice un casting del que salieron 3 varoncitos. Poppy y Carolina cantando juntos. ¡Adelante! Y la otra niñita que se me ocurrió fue la hija de Diony. Estábamos sacando, o sea, por negociación, Venevisión decía no seguir trabajando con Diony, pero me traigo a Carolina. Ja, 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 ja. Estás muy equivocada. Jean-Paul está enamorada de mí. Y hago un programa que se llama Día Libre. Cuando ya yo comienzo a participar más en lo que son sketch, por ejemplo, tener que actuar y ese tipo como que de cosas que me iba a resaltar un poco más, Día Libre fue la primera vez. Perdimos otra vez. Y yo que pensé que estábamos jugando mejor. Día Libre, que era con Danielita Alvarado, la hija de Poppy Carolina. Todos los sábados nos encontraremos aquí para divertirnos. Estaba Yalimar también, Wanda, hacían una que otras interpretaciones también musicales. Día Libre yo lo veo como un corchete. No sé cómo explicarlo. Fue como algo aparte de lo que ya yo venía haciendo. Fue muy duro. Muy buenos días, yo puedo solucionar problemas del corazón. En esa época, Venevisión estaba cerrando una negociación con Warner. Entonces, podíamos usar las cosas de Bugs Bunny. Entonces, el Día Libre arrancaba con parará, parará, como el Merry Melody, la canción de...
y se transformaba en un programa de... Ese fue como el papá del Club de los Tigritos, porque era un programa que combinaba musicales, sketch, reportaje. Había unas producciones en las que como que cantaba, doblaba. Creo que había una como de Grease, como de Vaselina. Y conjuntamente con Día Libre hice mi primera serie infantil musical, o sea, dramática musical, que se llamó Juego de Niños. Y ahí estaba Danielita, estaban un par de estos niñitos que también participaron en Día Libre, estaba Wanda, que la descubrimos en el ballet de Marjorie Flores, estaba Luis Jerónimo Abreu, ahorita gran protagonista de series internacionales, bueno, estuvo por ahí. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Jerónimo Abreu. Mi carrera en televisión empezó y fue en Venezuela toda la vida en Venevisión, desde infantiles hasta dramáticos. Vladimir me llama para hacer una serie que se llama Juego de Niños. Estaba Danielita, Wanda, Yalimar y otros más, que no le fue bien. Creo que hicimos de 5 capítulos, era una miniserie, hicimos como 4 o 5, no fue un rotundo éxito. Pero quedó esa semilla ahí. Y Yalimar, que casi que fue porque Marjorie la regañó para que se aprendiera el libreto. Sí, o sea, era como que comenzar a experimentar que puedo bailar y cantar al mismo tiempo y actuar. Fueron los primeros pasos. Día Libre fueron los primeros pasos. Fue agotador, porque todas las coreografías eran nuestras y no era una, ni 2, ni 3, eran 7, 8. ¡Chocolates! Ay, a mí me encantan los chocolates. Ese es el problema. Rosana es alérgica a los chocolates y cuando se los di empezó a estornudar porque dice que yo lo hice a propósito. ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer es mandarle un ramo de flores. Hicimos una historia bellísima. Salieron 2 al aire y grabamos cosas como... Estaba de moda La Sirenita, de Daniela le encantaba La Sirenita. Yo la llevé al cine a ver La Sirenita. Era agotador ir al colegio, ensayarlas, ir a hacer ballet, hacer la tarea, no dormir. Claro, pero es la edad para hacerlo, realmente. Y lo disfruté mucho. Y seguía de la mano con la misma gente. Seguía con Vladimir, seguía con Marjorie, o sea, era la misma gente, era el mismo grupete, era el mismo equipo. ¿Así? Hablabas tú, es que yo tengo mucha ropa. No, yo terminé de hablar. Wanda, que tenía el personaje como de la ingenua. Entonces era gracioso dentro de la historia porque Danielita, que era un piojo de este tamaño, era la que mandaba y Wanda era la que la seguía, que era gigantesca de este tamaño, pero chiquita. Tú eres altísima, el que se tiene que poner tacones es él. Además, ¿cómo se va a fijar en ti con esos lentes y ese moñito? Es verdad, Wanda, tú tienes que cambiar. Yo quería ser artista. Yo quería salir en televisión, yo quería bailar, yo quería cantar. No sabía para dónde iba a ir, porque no lo sabía, era una niña, pero estaba haciendo lo que me gustaba. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando grabamos nuestro programa Día Libre. La que tenía un personaje bien importante, que lo hizo muy bien, fue Jocelyn, hermana de Yalimar, Jocelyn Salamón, que era súper talentosa como actriz y también era excelente bailarina, había sido popinita. Yo estuve en series infantiles y tuve la oportunidad de estar con Danielita actuando, y Danielita, su mamá me daba clases de actuación, Carmen Julia, tan bella, y siempre me decían: Jocelyn, tú tienes madera para actuar, ponte a actuar. Yo no, a mí me gusta es bailar. Hicimos escenas increíbles y nos pasaron cosas increíbles también, pero esas 2 experiencias o esas 3 experiencias fueron lo que después me permitieron hacer Club de los Tigritos. Soy primera base de calidad. Soy shortstop de calidad. De calidad. Corazón. Si tenemos corazón. Nuestro equipo es algo sensacional. Nadie le ganará. Lo mejor está aquí. En televisión. Televisión con clase.
En Venevisión tienen la idea de que hay que hacer un programa infantil. El señor Cisneros, Gustavo Cisneros, en paz descanse, decía que estaban saliendo programas infantiles desde Latinoamérica que estaban teniendo éxito en el mundo y en el mundo de la venta internacional. El ejemplo era Suxa, en Brasil, y un ejemplo era Nubeluz, que salía desde Perú en ese momento. Entonces él decía que Venevisión tenía que tener uno, y me proponen a mí, mira, ¿qué se te ocurre? El señor Cisneros quiere esto, ¿qué se te ocurre a ti? Yo le digo, yo no haría un concurso como Nubeluz, yo haría un show de variedades, como el que hacía con Poppy o como el que hacía sin Poppy los fines de semana. Y Joaquín me dijo, estás loco, un programa musical diario, eso no existe la posibilidad. Y le digo, yo lo puedo hacer. No se puede. Yo producía De Fiesta con Venevisión y una vez a la semana era una locura. Se puede hacer, yo lo puedo hacer. Y llegamos a ustedes gracias a Celequi Samsung y Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar.